que siempre os suelo recomendar y es que tengáis cuidado con las fuentes a las que hacéis caso y dónde os informáis. Y que cuestionéis lo que estáis leyendo o lo que os están contando, ya sea porque pueda haber intereses detrás, porque las fuentes no sean fiables o porque los datos no estén correctamente tomados y muchas más razones. Para facilitaros la discriminación entre unas fuentes y otras, he decidido hacer un poco este vídeo para que sepáis los tipos de estudios que puede haber en el tema de la salud, de la nutrición, qué conclusiones se pueden sacar de cada uno, para así darle a las cosas la importancia que realmente tienen. Partimos de que hay dos tipos de estudios, los observacionales y los experimentales. Los observacionales no intervienen en lo que es el desarrollo del curso de las cosas, sencillamente observan y establecen relaciones entre lo que ven y lo que están estudiando. Sin embargo, como os digo siempre mi frase favorita, estas relaciones de las investigaciones observacionales no establecen si algo es causal o no, solo son asociaciones. Hay que estudiar más factores y quizás un poco de estadística para poder llevar a cabo la decisión de si es una causa y una consecuencia o no, o sencillamente es coincidencia. En los estudios experimentales, sin embargo, sí que se interviene, son experimentos. Lo cual lo que se hace es cambiar un factor y ver la evolución del caso que se está evaluando. En el tema de la salud y de la nutrición, podéis ir haciéndoos una idea de lo complicado que puede ser realizar estudios experimentales. De esto hablaré más adelante. Hay varios tipos de estudios observacionales. Están los estudios ecológicos o ecological, como dicen en inglés, que son sencillamente estudios entre poblaciones. Igual se estudia el consumo de aceite de oliva en los países europeos y su relación con el desarrollo de cáncer. El problema de este tipo de estudios es que no puedes extrapolar este tipo de relaciones a individuos concretos así porque sí, es poblacional. El siguiente es un estudio cross-seccional, que lo que busca es un poco evaluar la foto del momento. Entonces lo que hace es comparar los datos para un factor y otro. Por ejemplo, se compara lo que es el peso corporal con el azúcar en sangre. Todo se está estudiando en el mismo momento del tiempo a la vez, con lo que puede haber factores de confusión. Porque te plantas con un problema similar a qué fue primero el huevo o la gallina. Además que, como ya he dicho, serían asociaciones y no necesariamente relaciones causales. Partimos de eso en todos los estudios observacionales. Otro estudio es el cohort study, que en español no sé cómo se traduce, que lo que hace es estudiar la evolución de unas variables a lo largo del tiempo. Son estudios que incluyen a muchas personas y que duran muchos años. Por ejemplo, se puede seleccionar un grupo de personas y empezar a evaluar sus hábitos alimenticios a lo largo de 20 años, con lo cual se mediría las variables importantes al principio, durante el estudio y al final. Ten en cuenta que aquí, en muchos casos, se depende mucho de la veracidad de lo que dicen los sujetos en los que se está realizando el estudio. No siempre es fácil hacer un seguimiento estricto de la gente. Sin embargo, este es uno de los estudios más potentes en cuanto a epidemiología. A nivel europeo tenemos el EPIC, que es un estudio cohort de estos, en el cual se está estudiando la asociación entre la dieta y las enfermedades cardiovasculares, en concreto las del corazón. Y otro estudio es el de caso control, en el cual estudian dos grupos diferentes. Por ejemplo, se cogen unos sujetos con una enfermedad y otros sin ella y se estudia la comparación. El grupo sin la enfermedad sería el caso control y el grupo con la enfermedad sería el grupo caso. Es bastante útil para enfermedades raras y poco comunes porque puedes conseguir un grupo caso bastante acotado y no habría tantos problemas a la hora de extrapolar estos resultados a poblaciones generales. Sin embargo, para una enfermedad común puede suponer muchísimos problemas, porque al final necesitarías a muchas personas. En este tipo de estudios sí que hay un problema, que es el del sesgo de selección, es decir, deberían elegir personas del mismo contexto socioeconómico, igual del mismo hospital, de la misma región, y tener en cuenta a quién están eligiendo para evitar variables de confusión. En resumen, en los estudios ecológicos no se puede extrapolar a individuos. En los cross-seccionales y los caso control hay mucho riesgo de confusión, porque las variables no siempre están ordenadas en tiempo y no se sabe cuál fue primero y puede ser un poco de causa-efecto revertida, pero sí que hay algunos posibles ajustes a lo que son las variables de confusión. Sin embargo, hay otros problemas, como ya os he dicho, como el sesgo de selección. Por último, en los estudios cohort se podría considerar que son los más potentes en el campo de la epidemiología. Tienen sus problemas, como ya he dicho, como lo que es que los sujetos respondan verazmente y que se pueda hacer un seguimiento correcto y adecuado. En todo caso, todos estos estudios tienen su razón de ser y sirven en determinados casos. Por otro lado, si pasamos a los estudios experimentales, estos sí pueden demostrar relaciones causales. Estos estudios al final sí que incluyen una intervención, se cambia un factor y se puede ver cómo afecta ese cambio al transcurso de la enfermedad, la condición que se está evaluando. En este caso sigue una dinámica un poco parecida a los caso control, y es que hay dos grupos de sujetos, los que están en tratamiento y los del grupo control, que tienen otro tratamiento. En este caso no hay problema con el contexto socioeconómico porque les estás dando tú los tratamientos. Para evaluar los resultados de estos estudios necesitas también un análisis estadístico para acotar qué resultados son
a causa del azar, tienes que monitorizar que se cumpla con el tratamiento que les estás dando, que esto es muy fácil cuando se trata de una píldora, pero muy difícil cuando se trata de un hábito alimenticio. Y por último, estos estudios tienen que ser a ciegas, tanto para el que da el tratamiento como para el que lo recibe, para que así no haya posibilidad de sugestiones o de alteraciones del estudio. Todo se reparte por claves que se guardan en un sitio secreto y solo se sacan al terminar el experimento. Esto es muy sencillo también en el caso de píldoras, no se sabe qué hay dentro y no se sabe quién están dando. Pero también se vuelve a complicar en el estudio de hábitos alimenticios, porque si a un grupo le mandas comer más verduras y al otro menos, vas a ver cuál es el grupo que come más verduras. Vale, además hay que tener en cuenta que los estudios experimentales pueden tener una serie de problemas morales y éticos. Necesitan ser aprobados por un comité. Así que os estoy dando a entender que realizar estudios experimentales que demuestren relaciones causales en nutrición y salud es muy difícil. Además, algunos estudios necesitan muchísimo tiempo y es muy difícil evaluar enfermedades. Por eso se suele estudiar factores de riesgo. Y para que os hagáis una idea, intentar estudiar cuánto aumenta el riesgo de ataques al corazón con el consumo de carne parece muy sencillo hasta que empiezas a pensar que, bueno, para poder evaluar eso necesitas 1, mucho tiempo, 2, las probabilidades de que las personas tengan ataques al corazón son más o menos reducidas, por lo que se suele utilizar gente que ya ha tenido un ataque al corazón, con lo cual tienen una mayor posibilidad de tener otro ataque al corazón. Y aún así sigue siendo complicado. Así para que os hagáis una idea de lo difícil que es estudiar y demostrar cosas en ciencias de la salud y nutrición. Sin embargo, si opinas, entonces ¿cómo me dicen que fumar es tan malo? Bueno, fumar, por ejemplo, sí que se ha estudiado su relación con muchas enfermedades. Evidentemente, no con estudios experimentales, no se ha puesto a la gente a fumar durante 20 años cajetillas y cajetillas de tabaco, pero entra en juego el análisis matemático que fumar sí que aumenta las probabilidades de desarrollo de enfermedades en más de un 100%. Con lo cual esos estudios son ya bastante concluyentes. ¿Y qué os quiero decir con todo esto? Bueno, que encontrar relación entre consumir un determinado tipo de alimento y un posible factor de riesgo en la sangre o un hecho es bastante más fácil que estudiar una enfermedad. Si se quiere estudiar el efecto de comer grasas saturadas en el colesterol en sangre, es más sencillo que estudiar el efecto de comer grasas saturadas en el desarrollo de enfermedades al corazón. Así a grosso modo. No estoy diciendo que los estudios de acumulación de grasa y enfermedades cardiovasculares sean no concluyentes, son bastante concluyentes. Pero a lo que voy es que hay determinadas informaciones que sencillamente no son tan fáciles de dar y hay que entender cómo están estudiadas y en base a qué se realizan recomendaciones. O sea, por ejemplo, desconfiad bastante de cualquier tipo de titular de 10 alimentos que son malos para ti y 10 que son buenísimos para ti. No hay alimentos realmente súper malos ni súper buenos y ese tipo de blogs, posts carecen de fundamento científico. Otra cosa que podéis hacer es ver de dónde viene ese tipo de afirmaciones. Hay muchísimas páginas muy interesantes como PubMed o los estudios de Harvard o Medline Plus donde se publican estudios. Yo entiendo que si buscas en este tipo de buscadores te salen una infinidad de estudios. Lo que yo os recomiendo hacer, si os interesa, es buscar la revisión de toda la literatura que hay hasta ahora, porque cuando buscamos una revisión es básicamente un estudio en el que alguien se ha dedicado a leer todo lo que se ha visto hasta ahora, o bueno, lo que ha seleccionado un poco. Hay que ver qué tipo de bibliografía ha utilizado, porque también podría evidentemente encontrar mucha, elegir, y ahí tenemos un sesgo también en la revisión. Pero con una revisión lo que hacemos es asegurarnos de que alguien está evaluando toda la literatura, sacando conclusiones y análisis, y podemos también un poco formarnos nosotros nuestra propia opinión crítica. Y así como os digo que las enfermedades cardiovasculares igual sí que están bastante asociadas y confirmadas con lo que es la acumulación de triglicéridos y grasas, sobre todo en la zona abdominal e intravisceral, os digo que afirmaciones como que la carne produce cáncer están bastante más cojeando. ¿Por qué? Sí que se ha visto su relación con el cáncer de colon y se ha confirmado, pero en general hay que tener en cuenta muchas cosas. Entonces, con lo que quiero que os quedéis también es que hay estudios en los cuales nos dicen que determinados alimentos nos van a producir cáncer, nos van a producir X o Y, e igual la evidencia no es concluyente todavía. Vale, y lo que os quiero decir con este vídeo no es que no os creáis nada de los estudios que os comentan solo porque sean estudios observacionales, sino que las relaciones que nos dan, como digo siempre, son asociaciones, no siempre causales, y que hace falta que tengan otro soporte encima, ya sea con un análisis estadístico, con un estudio experimental, con otro tipo de observaciones, para poder tener pruebas concluyentes. Y nada más, sabéis que mi idea siempre es que podáis dilucidar qué creeros, qué no, para que podáis tener una conciencia propia y estéis en control de vuestras decisiones y lo podáis aplicar más en vuestro día a día. Y espero que este vídeo os haya ayudado a entender un poco más las fuentes de información que podemos tener en nutrición y salud.